Muy buenos días, jóvenes, un gusto. Hoy voy a exponer acerca de el laboratorio de vertederos. Los vertederos son básicamente este tipo de sistemas. El objetivo de este laboratorio es aprender a medir el caudal en canales abiertos. En mecánica de fluidos tenemos sistemas abiertos y sistemas cerrados. Sistemas abiertos podría definirse como se observa en la imagen, y sistemas cerrados podría definirse como cuando un líquido está dentro de un espacio confinado como una tubería. Para la medición del caudal en sistemas abiertos normalmente se recurre a los vertederos de diferentes tipos, rectangulares, circulares, triangulares y otros. En el laboratorio nosotros vamos a profundizar el análisis en vertederos de tipo triangular por la gran calidad de información que se puede obtener y la precisión en la medición del caudal. Para poder determinar ese caudal de forma teórica, nosotros tenemos que hallar una fórmula. Y para poder hallar esa fórmula, tenemos que partir de la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación de balance de energía ideal, donde no existe pérdida de energía. La energía de ingreso es igual a la energía de salida. Cuando realizamos el análisis en mecánica de fluidos de todas las moléculas o del conjunto de moléculas, la ecuación de Bernoulli es fundamental porque te describe a un fluido con todas sus energías. Un fluido en condiciones ideales tiene energía de presión, que está referida más a la presión que puede adquirir por diferentes factores externos. La otra está referida a la energía cinética, que básicamente es la velocidad que tiene el fluido. Y la potencial es la energía que tiene un fluido respecto de un nivel de referencia en una cota inferior. Estas expresiones que nosotros observamos de ingreso y de salida, las podemos representar de forma matemática mediante esta expresión matemática. La energía de presión es igual a la presión sobre el peso específico. La energía cinética es igual a la velocidad del fluido respecto de la gravedad. Y la potencial es la altura que tiene el fluido respecto de un nivel de referencia. Para poder determinar la fórmula de caudal, tenemos que hacer el análisis en dos puntos de referencia en el vertedero de tipo triangular, punto 1, punto 2, y hacer esta expresión matemática. Pero esta expresión matemática es un poco compleja. Normalmente, en mecánica de fluidos, estas expresiones se simplifican por diferentes factores, como por ejemplo, en el punto 1, el líquido se encuentra en contacto con la atmósfera. Si se encuentra en contacto con la atmósfera, ¿va a existir algún tipo de presión? La respuesta es no. La presión en 1 es igual a la presión atmosférica. En el punto 1, ¿va a existir velocidad del fluido cuando se esté realizando la medición por vertederos? La respuesta es sí, pero esa velocidad es tan pequeña que nosotros, para nuestro análisis teórico, lo vamos a considerar cero. En el punto 1, ¿va a haber alguna energía potencial? La respuesta es sí, dependiendo del nivel de referencia que nosotros pongamos para nuestro análisis. En nuestro caso, el punto 2, que es la parte inferior, va a ser el nivel de referencia, por lo tanto existe energía potencial. Z1 se mantiene. En el punto 2, que es la parte de salida, la parte inferior del vertedero, ¿va a existir presión?
La respuesta es no, va a estar en contacto con la atmósfera. ¿Va a existir velocidad? La respuesta es sí. ¿Va a existir energía potencial? La respuesta es no, porque es el nivel de referencia. Por lo tanto, se simplifican todas estas, incluida esta, para poder obtener una ecuación mucho más sencilla del vertedero de tipo triangular. Al simplificar todas las expresiones, al final nos queda que la velocidad en el punto 2 depende de 2 veces la gravedad, la altura. En resumen, la velocidad depende netamente de la altura que tiene el líquido. Para poder hallar esa ecuación de medición de caudal, lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es utilizar la ecuación de continuidad. Caudal al ingreso es igual a caudal a la salida. Y eso es, caudal es igual a velocidad por área. Si yo tomo un pequeño diferencial de, ¿puedo medir ese caudal? La respuesta es sí. Va a tener una velocidad y va a tener un diferencial de área. Pero si yo conozco que se tiene un diferencial de área, ese diferencial de área va a representar 2 veces este valor de x, porque está en ambos extremos, por una diferencial de altura. Realizado ese análisis, yo voy a reemplazar la ecuación 4 en 3 y en 2. La ecuación 3 se la pasa a la parte inferior. La velocidad en 2 se reemplaza en la expresión matemática y el diferencial de área 3 se reemplaza en la parte inferior, quedándonos esta expresión matemática donde tenemos una relación del caudal con respecto de la altura y con respecto de la geometría de tipo X. Por lo tanto, nosotros tenemos que simplificar un poco más la ecuación. Para eso procedemos a hallar una relación geométrica entre el valor de X y la altura. Y eso, mediante geometría y trigonometría, lo obtenemos por una tangente. Tangente de X respecto de H menos X me relaciona la medida horizontal con la medida vertical. Haciendo el despeje correspondiente, voy a obtener esta expresión, que es la ecuación 6, y la voy a reemplazar en la expresión 5. De esa forma, voy a obtener esta ecuación donde solo se tiene 2 variables, una que es el caudal y la otra que es la altura. Realizando el procedimiento de integración, al final puedo obtener el caudal teórico, que en este caso, este caudal teórico va a depender directamente de la altura que va a tener respecto del nivel de referencia a donde se encuentre el líquido. De esa forma, con un vertedero triangular, conociendo solamente la altura geométrica respecto de la parte inferior, puedo determinar un caudal teórico. Y si deseo determinar algo más real, puedo utilizar la aplicación del concepto de coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga te mide qué tan eficiente es la medición del equipo o del banco de pruebas con respecto de el caudal de tipo teórico. Normalmente, este coeficiente de descarga debería estar entre 0,8 y 0,9, y lo que vamos a hacer es básicamente relacionar la medición de un caudal real que se va a hacer en el laboratorio con respecto de un caudal teórico que se va a hacer aplicando la fórmula de tipo matemático. Es en ese sentido que llegamos a la parte del laboratorio. Nosotros en el laboratorio tenemos una central hidráulica que tiene un circuito hidráulico y que tiene un canal respectivo. Lo que tenemos que aprender a realizar en aquí es a medir el caudal real para ciertas alturas específicas. Recuerden que con la fórmula matemática, solo conociendo la altura con respecto de el punto 2, puedo determinar el caudal de tipo teórico. Pero en este caso,
Para verificar ese caudal, tengo que hallar el caudal de tipo real. ¿Cómo lo hago? Para eso tengo este circuito hidráulico. Como pueden observar, tengo una bomba, tengo una válvula que controla el flujo de agua y básicamente es una válvula antirretorno, o es una válvula que retorna el agua al depósito de almacenamiento. Tengo una segunda válvula que ingresa a lo que es el canal, donde se controla el nivel del agua, y tengo un sistema de medición de volúmenes de tipo convencional. Me refiero al sistema de tipo convencional debido a que mides el caudal a partir de medición de volumen sobre tiempo. Tenemos una medición de volumen larga y tenemos una medición de volúmenes pequeños y una válvula de medición. Lo que ustedes tienen que hacer en el laboratorio, los que van a ingresar, es lo siguiente. Van a encender la bomba. La bomba, por obvias razones, tiene gran caudal de manejo. Y ese gran caudal de manejo, si ustedes directamente lo hacen circular por el caudal, va a generar, podría decirse, un rebalse. No te conviene. Entonces, por eso vas a abrir esta válvula de control de caudal que va a hacer que el agua comience a ir por esta parte y retorne de una forma rápida al tanque sin que tenga que estar yendo en excesiva cantidad al canal. Una vez que has regulado el caudal de salida de la bomba, parte de ese caudal tiene que subir por la bomba y se tiene que regular con esta otra segunda válvula para que este canal comience a llenarse y comience a mantenerse en alguno de estos niveles que se observa a continuación, de forma constante. Una vez que se ha llegado a un valor estable, se procede a medir la altura y con eso puedes determinar tu caudal teórico, y para medir el caudal real ya procedes a utilizar este espacio geométrico donde tú conoces el área y mediante un cronómetro y una regla vas a tener un medidor de nivel como esto. Como conoces la geometría, solo te faltaría medir la altura. Por lo tanto, tú con un cronómetro para una línea de referencia, cuando el sistema ya es estable, comienzas a medir en qué tiempo tiende a llenarse hasta un determinado valor y luego realizas el corte. Con eso vas a poder medir el volumen y con el cronómetro el tiempo. De esa forma vas a poder determinar el caudal real, relacionar lo que es la fórmula teórica con respecto de caudal real y determinar el coeficiente de descarga. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Suerte para su examen.